Como les he comentado en los últimos domingos, esta es una serie. ¿Quiénes han estado en las tres prédicas que era? Voy a dar premio, hermano, para que tengan las 6. He hecho una serie de 6 prédicas relacionadas a la armadura de Dios. Si alguno no ha escuchado alguna, ahí están en las redes sociales para que las puedan escuchar. Pero estoy hablando de la armadura de Dios. Hablé primero de lo que es el casco, después hablé de la coraza y de último, el domingo pasado hablé de lo que era el escudo. Yo lo consideré prácticamente las piezas defensivas. Así lo consideré porque mi percepción era, esto no está, que está escrito en piedra, por lo tanto, no, es una percepción mía, lo dije, y yo comencé por esas piezas porque consideré que era para mí lo importante, proteger el corazón y proteger la mente. Amén. Pero Pablo no inicia con eso, fíjense. Pablo inicia con esta pieza que hoy les voy a hablar en esta mañana, pero quiero que me busquen lo que siempre hemos estado hablando, quiero que me busquen Efesios 6. Y vamos a leer lo que hemos leído. Y si se puede poner de pie, mucho que mejor. Vamos a buscar Efesios 6. Amén. Efesios 6, y vamos a leer. Siempre he tratado de leer un poquito más, no solamente leer el versículo que yo les coloco aquí, sino que voy a leer más por tema de que usted se llene. Dice la palabra del Señor, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes y acabando todo, dice la palabra, dice Pablo, estar firmes. Los próximos domingos, sin Biblia le vamos a hacer, porque ya 4 domingos repitiendo, creo que todo se les quedó, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, tomad, hermanos, vestidos de toda la armadura de Dios. Padre, gracias, te damos un domingo más. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ha traído aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque has puesto ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón de querer escuchar tu palabra, de querer venir un domingo más para estar contigo. Gracias, Señor, porque no nos ha traído voluntad humana. Gracias porque no hemos sido obligados por alguien para poder venir aquí, Señor, sino que nuestro espíritu entendió desde el momento en que nos levantamos este día que era tiempo de ir a tu casa, Señor. Era tiempo de conectarme contigo. Nuestro espíritu, nuestra alma gime por ti, dice el salmista. Y por eso es que estamos aquí, porque hemos reconocido que tú eres nuestro Salvador. Hemos reconocido que tú eres nuestro Dios. Hemos reconocido que así como tú nos das bien, también a veces permites, Señor, ciertas situaciones para conocerte de otra manera. Así como te conocemos como nuestro Salvador, te conocemos como nuestro proveedor, te conocemos como nuestro sanador. Tú eres nuestro todo, Padre. Y te damos gracias en esta mañana, porque podemos escuchar tu palabra. Espíritu Santo, lo que te pido es que tú quites toda distracción, que tú quites todo obstáculo para que tu palabra llegue a tierra fértil. No dudo que cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana van a estar atentos a tu voz. Espíritu Santo, coloca esta palabra en sus corazones y en sus mentes, para que sea de edificación, para que sea de exhortación, para que sea de mucha bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que alguna vez se han preguntado y no me conocen, yo trabajo en una empresa que se llama Texufil, y esa empresa
prácticamente hace fabricación de hilos y de tela, principalmente más de tela, pero hace hilos y tela. Y dentro del trabajo que yo tengo, para hacer una de esas preguntas, que diablos hacen cuando no, ¿verdad? Yo trabajo en la área de cumplimiento social. Yo soy parte de lo que es cumplimiento social, yo estoy encargado de la seguridad industrial de la empresa. Y cuando yo llegué, porque cuando yo llegué yo no sabía absolutamente nada de seguridad industrial. Tenía un concepto de qué era seguridad industrial, pero no tenía específicamente, o no estaba yo capacitado de lo que era la seguridad industrial. Cuando yo llegué, uno de los primeros temas que me di cuenta es que es de manera obligatoria ocupar el equipo de protección personal dentro de la empresa. Si usted va a una empresa industrial, normalmente a los colaboradores o a la visita se les obliga a dar zapato industrial, o se les obliga a dar casco, o se les obliga a dar diferentes equipos, ya sean mascarillas, dependiendo de la empresa. Y en la empresa de nosotros se maneja mucha carga, es decir, se maneja mucho rollo de tela, se maneja muchas cajas donde se coloca el hilo y se maneja muchas cargas pesadas. Se le indica al colaborador, al operario, que no es recomendable que levanten un rollo de más de 35 kilos o 40 kilos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 80 libras. Levantar 80 libras no es fácil, aún así lo hace. Pero parte de la herramienta que se les entrega es lo que se le llama el cinturón de seguridad, o lo que algunos le llaman la faja. ¿Por qué? Porque cuando yo entré y me dijeron sobre la faja, lo primero que una persona me dijo fue: mire, ¿sabe que esto de la faja es una gran mentira? De verdad, le digo. Sí, si eso no hay nada, es más, hasta hay estudios que la faja no hay nada. Lo que pasa es que es mental. No es obligación del Ministerio de Trabajo, pero ellos lo ponen y lo recomiendan para que la gente se sienta segura de que cuando levantan algo fuerte tengan ese respaldo. No sé si ustedes han visto a mí al gimnasio, para los que les gusta el gimnasio, tengo añales de ir al gimnasio. Y la gente cuando levanta pesas se pone un cinturón. O no sé si han visto en las Olimpiadas, las personas que hacen peso muerto, que se ponen una faja. Y yo les pregunto, si en realidad la faja no sirviera de nada, entonces ¿para qué lo ocupan? Entonces, la persona que me dijo esto, obviamente era su percepción de lo que él creía. Y él me dijo, no, me dijo, si eso es mentira. Y yo en mi mente dije, ¿qué hubiera sucedido si yo lo hubiera creído? ¿Qué hubiera sucedido si yo, como Roberto Quijano, hubiera dicho, tengo de una fuente confiable que la faja no sirve, así que todos los operarios se las quitan y las tiran? Ya no vamos a usar en esta empresa ninguna faja. ¿Qué hubiera sucedido dentro de un mes cuando hubiera tenido 3 con hernia? O 10 personas con problemas de espalda. ¿Cierto que hubiera recaído en mí? Porque hubieran dicho, ¿quién tomó la decisión? ¿Y basado en qué? Eso es lo que se llama, para los que ustedes conocen el término, eso es lo que se llama ergonomía. Ergonomía es el estudio que hace que evalúe a una persona y se dictamine la posición en la que debe hacer ciertas actividades para que evite ciertas lesiones y sobre todo el equipo que debe de utilizar. Eso es lo que ayuda a la ergonomía. Y eso lo aprendí obviamente en estos años que he tenido experiencia en empresa. Y si yo les digo que lo pongamos a lo espiritual, si yo les digo que nosotros empezamos a tener un trabajo en el Señor, ¿sí o no que levantamos muchas cargas? ¿Sí o no que a lo largo de la vida muchos de ustedes ahorita han venido con una carga de salud? Muchos de ustedes han venido con una carga financiera. Muchos de ustedes han venido con carga monetaria. Muchos de ustedes quizás han venido con carga de familia. Más de alguno vino peleado con su familia de este lugar. A mí me ha pasado.
Yo he venido a veces con carga diciendo, y tengo que predicar, y he tenido problemas con mi esposa. Y uno empieza a tener esas cargas. ¿Y qué sucede cuando no ocupamos el cinturón de la verdad? Porque usted, hermano y hermana, se mueve en base a la verdad de Dios. Amén. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad que levantó el hermano Moreno del hospital y dijo, yo tengo que ir a las filas. Porque esa es la verdad, porque el Señor me ha llamado a algo. Porque cada uno de nosotros estamos aquí, porque hay una verdad que hemos reconocido. Y yo por eso esta mañana les voy a hablar de la cuarta pieza, que es prácticamente la economía espiritual. Les voy a hablar del cinturón de la verdad. Y vamos a ver lo esencial, como he empezado en todas las prédicas. ¿Cuál es lo esencial de esta pieza que habla Pablo? Porque para Pablo esta es la primera pieza. Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, de la primera pieza de la que habla es el cinturón. Claro que es importante el cinturón. Yo no quiero que me malinterpreten que cuando yo inicié con las otras tres, no significa que esas tres eran más importantes. Para mí eran importantes por el hecho de la mente y el corazón. Pero para Pablo esta es la esencia. Y se van a dar cuenta por qué. Se van a dar cuenta por qué Pablo la menciona primero. Entonces, hablemos de lo esencial. Para Pablo dice, si ustedes leen Efesios 6:14, con esto empieza Pablo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Empecemos por el cinturón. ¿Cuál es el objetivo principal del cinturón? Porque cuando Pablo escribió esto, él se basó en la armadura de los soldados romanos. Cada una de las piezas él la tomó, él miraba a los soldados cómo caminar, cómo se vestir, cómo iban quizás a la guerra. Y él tomó cada una de estas piezas y dijo, así es como funciona el espiritual. Y cuando Pablo inició por esto, inició por una razón. Porque la pieza, el cinturón de la verdad, o el cinturón del soldado romano, era lo primero que se ponía. Esa era la primera pieza que se tenía que poner el soldado, porque tenía dos objetivos principales. El primer objetivo principal era proteger una de las áreas más vulnerables de un soldado. Obviamente el corazón y la mente lo hablamos, y si les caía una flecha, o una espada o un cuchillo, morían de respeto. Pero había partes vulnerables que consideraban los soldados. Eran los intestinos y el estómago, y sus partes privadas. Y el otro objetivo de proteger esas partes vulnerables es que tenían que sostener las otras piezas. Si ellos no se ponían el cinturón, no se podían colocar la coraza y se podían colocar la espada. Entonces por eso es que Pablo inició con esto de la verdad. Porque así como para los soldados era una pieza fundamental, para nosotros los soldados en Cristo, que usted se coloque la pieza de la verdad es esencial. Porque ¿cómo se va a colocar o cómo se va a colocar otra pieza si usted no cree en la verdad absoluta de Dios? La pieza del cinturón de la verdad es entender la verdad de Dios. Amén. Y la verdad de Dios a lo largo del tiempo no cambia. No cambia. Y la verdad de Dios es importante que usted la conozca, porque no se puede caminar si usted no cree en la verdad. Es imposible que usted vaya a una guerra espiritual si usted no conoce la verdad de Dios. Es esencial que usted tenga el cinturón bien puesto. Amén. Porque si usted no tiene el cinturón bien puesto, las demás piezas no van a encajar de manera correcta. Por eso que Pablo siente que esta pieza es lo fundamental. No sé
sé si usted ha tenido la oportunidad de ver películas o series o ha visto de manera presencial que en los Estados Unidos a veces hay una comunidad que usa todo flojo y se visten con unos pantalones bien flojos. Yo tuve la oportunidad porque vivimos en los Estados Unidos unos años y yo me llevaba mucho con esta comunidad. Y a mí me agarró la mala maña, por decirlo, de usar ropa floja. Y yo me ponía pantalones que eran 34. Y uno andaba caminando algo así abierto para que no se cayera. Y no les miento, si quieren después le preguntan a Meli cuando me conoció con pantalones flojos. Y hasta la fecha ya me dice, yo no sé cómo es que te vi y me enamoré. Porque ella no le gusta los pantalones flojos. Y no sé si usted se ha dado cuenta que hoy ha regresado la moda de los pantalones flojos. Hoy todo el mundo anda, y yo le digo, hoy estuviera la moda. Hoy estuviera la moda. Pero los pantalones flojos, ¿qué sucede si usted camina y no tiene cinturón? Si uno que tiene que andar así. No sé si usted se ha puesto algo que le queda flojo. Y a veces en lo espiritual así caminamos, hermano. Es bien fácil notar cuando a alguien se le anda cayendo la armadura porque no está firme en la convicción. Es bien fácil notar cuando alguien está dudando del Evangelio, cuando no está firme en lo que cree. Y ese cinturón de la verdad, por eso que para Pablo era esencial. Porque es lo primero, que si usted en verdad no cree en lo que dice la palabra y no cree en lo que el Señor ha dicho con usted definitivamente va a tener problemas en toda su vida espiritual. Porque esa es la pieza primera que hay que colocarse. ¿En qué está creyendo usted? ¿Cuál es la verdad en la que usted cree? Porque hoy el mundo, hermano, le dice diferentes verdades. Todos quieren creer algo diferente. Hay tantas iglesias con tantas denominaciones con diferencias mínimas que todos se aferran que esa es su verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad? Si yo les preguntara, si nos ponemos aquí todos así, wow, súper, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de la gente allá afuera? La gente que no conoce a Jesús, ¿cuál es su verdad? Todo el mundo tiene una verdad diferente. Y es importante que usted tenga bien ceñido, dice Pablo. Porque sin la verdad es difícil caminar. Y hablemos de los objetivos del cinturón. Nos dice Pablo en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en un terreno. Parte del cinturón de proteger lo vulnerable, el estómago, era porque el estómago es lo más difícil de controlar, el apetito terrenal es lo más difícil de controlar. La mayoría de nuestros problemas como cristianos vienen del apetito terrenal y del apetito sexual. Aunque no lo crean. Normalmente nosotros lo que más nos cuesta detener es el apetito terrenal. Quiero más dinero, quiero esto, quiero lo otro. Y nuestra vida se rige bajo lo que queremos. Y esa es la verdad en la que vivimos. ¿Qué es lo que le dicen a uno de los colegios? Esforzate para que llegues lejos. Y es verdad. Pero eso no puede ser nuestra verdad absoluta como seres humanos. No, es que usted es exitoso si llega a tener muchas casas, un trabajo estable, una familia grande, y empieza el mundo a meternos verdades que creemos que son absolutas. Y Pablo lo dice, el fin de los cuales es perdición, porque el vientre, lo terrenal, es su Dios. Y mucha gente viene aquí, escucha, pero allá afuera de lunes a sábado su Dios es el dinero. Y me incluyo. A veces vivimos más por lo que nos van a depositar que por lo que tenemos que hacer por Cristo. Es difícil. Y Pablo lo menciona. Es que tratar de cubrir esas partes solamente la verdad lo puede cubrir. Porque cuando nos damos cuenta
cuenta de la verdad, lo terrenal viene siendo secundario. Si uno que dijo Jesús que Él provee todo, si nosotros vemos a una flor y lo vemos tan hermosa y la está cubierta de colores que nunca nosotros, ni Salomón dijo, se podría vestir, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se afana? Todo será añadidura. Buscar primero el rey de los cielos y todo lo de aleluya es añadidura. Eso es una verdad absoluta. Y cuesta creer en eso. Cuesta dejar a un lado que todo es añadidura. Todo. Pero ¿qué oramos nosotros? Nosotros oramos más por la añadidura que por el reino de Dios. Oramos más por lo que queremos que por lo que Dios quiere de nuestra vida. Oramos más por lo que necesitamos que por lo que Dios nos ha pedido hacer. Tenemos que vivir bajo la verdad de Dios, tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Porque cuando eso está firme, su caminar es firme. Y todas las piezas encajan. Pablo lo dijo, el fin de los cuales será perdición todo aquel que busca las cosas materiales, que las va a encontrar y probablemente va a ser feliz. Sí, pero probablemente va a perder su alma. Todos aquellos que se afanan, eso no significa que usted no vaya a trabajar y se esfuerce a trabajar. Eso no significa que usted tenga un buen trabajo, que usted tenga un negocio bendecido. Eso no significa, no me malinterprete. Pero no podemos hacer un Dios de eso. No puede ser nuestra verdad, no puede ser nuestra gasolina para seguir andando. Y la palabra del Señor nos enseña. ¿Y de qué está hecho el cinturón? Está hecho de la verdad, pero ¿qué es la verdad? La palabra del Señor nos enseña en Isaías 65:16, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Dios es verdad. Todo lo que representa Dios. Y Él lo vino a confirmar cuando envió a su Hijo. ¿Saben por qué es verdad Dios? Porque todo lo que Dios ha dicho será. No hay absolutamente nada de lo que Dios ha dicho que haya fallado o no se debe. Dios es la verdad absoluta. Y es vital que usted entienda eso, ¿no? Porque un error en eso puede provocar muerte espiritual en su vida. Y se nota que hay mucha gente que no cree que el Dios de la verdad. ¿Por qué? Porque les han enseñado otra cosa. A lo largo de la vida nos han enseñado que las verdades pueden ir cambiando. El autor de este libro donde yo me he basado en estas prédicas cuenta una historia, fíjense, bien curiosa. Él dice que Abraham Lincoln, desde que inició el fondo, ¿quiénes conocen a Abraham Lincoln? ¿Han escuchado de quién es Abraham Lincoln? Él fue el primer presidente. George Washington, perdón, me he equivocado, ¿no? George Washington es el primer presidente de los Estados Unidos. Y este autor habla que George Washington, cuando estaba joven, él tuvo que pasar por muchas situaciones adversas. Y estaba a punto de morir en todas. Y después él fue creciendo y seguía pasando. Llegó a guerras. Cuando estaba en campamento, muchos alrededor se murieron, él no se moría. Y cuando llegó a ser presidente, él contaba todas sus historias. Y la gente decía, ¿cómo lo ha protegido Dios? ¿Cómo Dios lo ha cubierto para que nada le suceda? Y qué curioso que cuando él dejó de ser presidente, ya tuvo que ir a descansar, no sé la edad. Dicen de que él empezó a cabalgar y él sintió un resfriado. Y en ese resfriado vino y le dijo a los doctores, tengo infección en la garganta y estoy resfriado. Y los doctores que él tenía, que eran los
estamos probando, nos hemos dado cuenta que la manera de sanar es desangrar a la persona para que la nueva sangre saludable entre y la sangre mal salga. Usted y mi persona sabemos que eso es lo más ilógico, porque conocemos, tenemos más conocimiento ahora. Espero que nadie esté creyendo, hermanos, es verdad. Pero vinieron los médicos y creyeron en esa verdad. ¿Qué es lo que sucedió? Lo desangraron por completo. Le metieron laxante para limpiar sus intestinos, le hicieron ampollas en los dedos y los pies, y prácticamente de lo débil que estaba, murió. Toda su vida resguardado por Dios para que viniera a creer en los médicos de acuerdo a su verdad, lo mataron. ¿Qué pasa con la verdad a lo largo de todo ese tiempo? ¿Sí o no que antes se creía que la tierra era plana? De nuevo, usted ya no cree en eso, espero yo. Pero, ¿por qué? Porque tenemos evidencia que la tierra no es plana. Y a lo largo del tiempo ha venido cambiando la verdad del hombre. Ahora, ¿qué es lo que se cree? Porque están enviando cosas ¿cómo se llama? Al universo, a Marte, a la Luna. ¿Qué es lo que está creyendo ahora el hombre? Hay vida extraterrestre. Y ahí va el cristiano buscando versículos a ver si dice en algún lugar extraterrestre. No, hermano. Qué curioso que la verdad del hombre ha ido cambiando dependiendo de la generación que está. ¿Y cuál es la verdad que se mantiene? Esta Biblia no ha cambiado en absoluto. No importa quién esté a cargo de qué gobierno, esto es intocable. Amén. Esta es la verdad absoluta que usted y mi persona tenemos. Y bajo esta verdad nos tenemos que regir. Porque si usted permite que allá afuera le digan qué es la verdad, usted va a morir espiritualmente. Y hay mucha gente que cree en la verdad de allá afuera. Hay mucha gente. Y que las traemos acá, hermano. Lo mencioné en prédicas pasadas. La gente cree que por dar mucho dinero, ahí va a tener el milagro. Es que así no funciona. Amén. Amén. El dinero nunca va a empujar la mano del Señor. Aleluya. Nunca, es imposible. No, hermanos, que vamos a pedir 5 ofrendas porque así ustedes van a ser bendecidos. Eso es bien bíblico. Amén. Pero como la gente le gusta andar buscando verdades que no son estas, por eso tiene que tener cuidado. Aleluya. El material adecuado del cinturón es la verdad del Señor, no cualquier verdad. No cualquier verdad. Porque la verdad de la palabra del Señor nos dice quién en verdad es Dios para nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Amén. No es solamente un Dios como allá afuera. Hay muchas iglesias que conocen a un Dios como Dios. Es más, algunos creen en la verdad de que Dios solamente es el Dios cuando yo lo necesito. Y el Dios que yo conozco anhela hablar conmigo. Amén. Anhela tener una relación conmigo. El Dios que yo conozco no está disponible cuando yo lo busco, está disponible en todo. Esa es la verdad. Claro, pero viene el ser humano y le pone un material que no es el correcto. Si es bien fácil poner un material, ¿qué nos dice Jesús? Jesús en Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, hermanas, si la verdad en este día, hoy, tambalea. Tambalea en los corazones y en la mente de muchas personas. ¿Por qué? Porque tratan de creer todo lo que le dicen. No, es que si la situación de allá está mal, si hay crisis en el mundo, si la economía está mal,
Si la gasolina va para arriba, entonces preocúpese porque le va a ir mal. ¿Quién dice eso? ¿De acuerdo a quién? ¿Sí o no el profeta del Señor que había hambruna no lo alimentó con cuervos? Aleluya. Hermano, todo está en donde está basado su verdad. Eso no hay Amén, aleluya. Por eso es que el cinturón es esencial. Pero no ponemos fajas que no son. Y empezamos a cargar todo lo pesado de nuestra vida con verdades que no son verdad. No, hermano, es que como el pastor lo dijo, así tiene que ser. Tenga cuidado. Yo así se lo digo. Yo a veces me he equivocado aquí enfrente. He intercambiado a veces nombres. Y yo espero que un hermano se me acerque y diga, hermano, sí. Y nadie me dice nada. Y me preocupa, hermano. Así se lo digo, me preocupo. Yo le doy toda la libertad que cuando yo me equivoque, si me llego a equivocar de un nombre o me llego a equivocar en un versículo, se acerque a mí y me diga, hermano, usted se equivocó el versículo, esto no lo decía. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener su verdad. No puede depender de mi verdad. Porque puede ser que yo a veces me pueda confundir. Imagínese, allá afuera usted va a creer que Moisés entró del arca. No lo captaron. No han captado eso. Van a creer que Juan fue el que caminó en el agua. Aquí hay algo que nunca ha cambiado a lo largo de 2000 años. Y nadie lo puede cambiar. Y usted no se puede andar poniendo fajas baratas en otros lugares. Usted tiene que estar bien firme en lo que cree. Usted tiene que estar bien firme en cuál es la verdad que Dios le ha enseñado. Y si esa verdad no es la correcta, quítesela rápido. Aleluya. Quítesela rápido. Aleluya. Porque usted no puede andar con algo que no sea la verdad, porque va a ir a morir espiritualmente. No importa dónde vaya. No importa dónde vaya. La diferencia entre la verdad y la mentira, la diferencia entre Dios y el diablo. A veces la mentira parece ser verdad, pero sigue siendo mentira. Por eso es que la Biblia nos enseña que este es el Dios de la verdad. Y el diablo es el padre de la mentira. Así lo identifica la Biblia. Todo lo que es mentira es malo, hermano. Y aquí Dios nos dice chiquitita o grande. Dice la mentira como total. Y esa es la verdad en la que nos tenemos que vivir. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando usted se empieza a regir en la verdad de Dios? Empieza a ver todo de manera diferente. Por eso que empieza a ser más fácil perdonar a alguien o ayudar a alguien a pesar que nos han dañado. Porque la verdad del Señor nos enseña que nosotros somos igual de malos que ellos. La verdad de Dios nos enseña que nosotros no merecíamos misericordia y gracia, y aún así la obtuvimos. La verdad de Dios nos enseña que vino uno que murió por nosotros. Por nosotros, no por mí, por todos. Y esa verdad es la que me hace ver a las personas de manera diferente. Cuando usted tiene ceñido el cinturón de la verdad, cambia su perspectiva. Ya en la coraza de salvación se vuelve más cómoda, porque fui salvo, porque reconozco esa verdad. Pero si usted no se aferra a la verdad de Dios, la coraza de salvación como que sí, no le queda fácil. Y peor utilizar la espada. Todo está limpiado, todo está por una razón. Por eso que cuando Pablo lo vio, lo entendió de manera espiritual. Es necesario ajustar bien el cinturón para que todo encaje de manera correcta. No se puede ocupar la palabra del Señor si usted tiene un cinturón que no es el correcto. Por eso que vemos mucha gente malinterpretando esto. Lo ocupan a su conveniencia.
Hermanos, si es bien fácil, yo aquí podría armar una prédica con versículos que sean a mi manera de pensar, para que ustedes sean manipulados y que aquí vengan a atender. Y eso se llama manipulación, y eso existe, hermano. Y mucha gente lo está haciendo allá afuera. Pero usted tiene que entender que hay una verdad que va más allá de lo que yo le digo. Hay una verdad en la cual usted es responsable de colocarse. Yo hago todo lo posible para que la doctrina que yo le entregue a su vida sea saludable. Amén. Ese es mi trabajo. Pero su trabajo es verificar que la verdad que usted está creyendo es la verdadera. Aleluya. Vaya, cuando yo le dé una palabra, vaya a su casa, lea y diga, esto lo entendí así, vamos a ver qué me dice el Espíritu Santo, busque eso. Amén. No se abstenga con lo que alguien le venga a predicar. Porque aquí nosotros solo somos servidores nada más. Amén. Pero la relación esencial, la relación verdadera la tiene que tener usted con su Padre. Y el Espíritu Santo es el que le tiene que decir cuál es la verdad absoluta. Porque así como la vida de este hombre por falsa verdad quedó ahí, así muchos de nosotros por falsa verdad quedamos ahí espiritualmente. Y después la gente ya no quiere venir a la iglesia, se siente mal, se enoja, se pelea. ¿Por qué? Porque no hay una verdad. Si la verdad es que todos nos tenemos que amar porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Solo esa verdad debería hacer todo esto básico. Amén. Solo esa verdad debería levantarnos a todos a ir allá afuera y andar sin miedo. Ahora, ¿cómo empezamos a usar ese cinturón? Esa faja para cargar todo eso pesado. Dice 1 Timoteo 3:15. Porque si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el baluarte y la columna de la verdad. Amén. Y alguien me podría decir, hermano, pero hay muchas iglesias allá afuera que están malas. Claro que están malas. Pero la iglesia somos nosotros. Amén. No es eso. Y cuando cada uno de nosotros estamos firmes en la verdad, la iglesia es columna de la verdad. El cinturón sirve para dar estabilidad. No solo protege, sino que da estabilidad. Y la verdad nos tiene que dar estabilidad. Una iglesia tiene que estar firme con nosotros cuando somos estables en la verdad de la que creemos. Y eso tiene que ser en cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. No puede ser la verdad que Roberto Quijano le vino a dar. Tiene que ser la verdad que el Espíritu Santo le está revelando. Y bajo esa verdad, cada uno de nosotros nos vamos a armar. Porque cada uno de nosotros somos soldados. Y el hecho de que usted tiene que buscar su propia verdad en Cristo no significa que usted va a andar como llanero solitario allá afuera. No, yo creo en mi verdad y no creo en ninguna iglesia, claro. Porque la Biblia nos enseña que hay que congregarnos. ¿Por qué? Para ayudarnos mutuamente, para orarnos, para levantarnos. Porque puede ser que algún soldado caiga. ¿Y de qué sirve el cinturón de la verdad? Que si yo sé que yo estoy estable en el Señor y estoy firme, puedo levantarme. Eso es usar las fajas. Eso es de usar el cinturón de la verdad, empezar a usarlo para lo que es, para ser estable en el Señor, para no hacernos titubear. Si es bien fácil, miren, si usted no tiene la verdad, cualquier show que haremos aquí, cualquier cosita que hagamos, usted va a decir, amén, gloria al Señor. Y ese es el propósito, hermano. El propósito que usted sea un soldado maduro del Señor, que conozca la palabra, que sepa cuál es la verdad. Un ejemplo que yo les traía de esto es, yo no sé si a ustedes ha pasado, yo una vez, hace años, yo compré cuando estaba de moda que empezaron a salir los audífonos inalámbricos, que
que eran a través del Bluetooth, que es un sistema que se conecta directamente con el celular. Y yo me acuerdo que yo tenía unos audífonos que eran del India, o sea, Labri. Y cuando yo compré eso, estaba tan emocionado, estaban tan bonitos, que yo dije, hasta que se me arruinen los del India, voy a ocupar los de Bluetooth. Y ahí los tenía guardaditos. Y cada vez que los miraba, yo decía, sí, están chicos esos audífonos. Pasó un año. Y esas chinadas que tenía nunca se arruinaban. Pasó año y medio. Y yo siempre los tenía, porque me acuerdo que los tenía en el baño, y cada vez que abría, ahí los tiraba y decía, bien bonito están. Y lo que yo no me había percatado es que por estar en el baño de la humedad, me los arruinó. Pasaron los 2 años y ahí estaba, bonitos, hermano, así, sellados, en caja. Y cuando por fin, después de 3 años que se me arruinaron los audífonos, los abrí, nunca funcionaron. Ahora yo les pregunto, cuando yo veía esos audífonos y yo me alegraba, a pesar que ya estaban arruinados, es como cuando un cristiano viene, se alegra por lo que hay aquí, pero lo arruinado de la verdad no le va a servir a su vida. Es exactamente igual. Amén. Que viene usted y usted dice, ay, qué bonito estuvo la alabanza, qué chiva estuvo la predica, hermano. Pero usted no sabe si esa verdad en realidad le va a servir. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos, no ocupamos esas herramientas, no nos ponemos el cinturón de la verdad. Podemos ir a muchas iglesias a hacer miles de cosas, pero si la verdad no es la correcta, no está funcionando, entonces nunca nos va a funcionar a nosotros. Por eso usted tiene que estar firme, que usted está ocupando el material que el Señor le da. Amén. Y el material está aquí, hermanos. Amén. Este es el material. Yo espero que usted, como ven resultado, después que yo termine esta serie, usted empiece a leer más la palabra. Amén. Porque esta es la verdad. Amén. Yo le puedo dar lo que el Espíritu Santo me pone a mi vida. Yo sé que Él pone palabras para que usted sea edificado, pero usted se tiene que edificar también usted. Amén. No puede depender de una palabra todos los domingos para ser edificado. Y sé que esto cuesta, a la gente no le gusta escuchar esto, pero es la verdad. Yo no puedo estar con ustedes todos los días dándoles palabras. Usted tiene que ser soldado que ustedes pongan el cinturón de la verdad. Que ustedes empiecen a poner cada vez que decir, el Señor me ha llamado a algo, yo me he levantado a hacer algo. Amén. Y así se lo digo de manera pública, yo le doy gracias a cada uno de los que sirven en este lugar. Y les voy a decir por qué. Porque el Señor ha puesto en mi corazón, como les comenté hace unas prédicas, que yo miraba como a otras iglesias le daban más cosas, que hay iglesias muy grandes. Aquí hay iglesias muy grandes, hermano. Y yo miraba esta iglesia, y ¿saben lo que el Señor me decía? Porque yo le dije, Señor, ¿y qué sucede si el día de mañana yo dejo de predicar y no voy a las iglesias de las que yo me congregaba antes? Y llego a ser un miembro más. ¿Qué sucede? Y el Señor me dijo, también de intentar. ¿Vas en contra de mi llamado? Claro que vas en contra de mi. Pero lo puedes hacer. Andate a las iglesias donde te congregabas antes. Sentate y sé uno más. A mí no me afectas. Yo puedo poner a cualquiera aquí a predicar. Pero el Señor me dijo agradecer a los que no saben por qué, hermano. Porque en una iglesia grande cualquiera se pierde. Y no me hablo de perderse espiritualmente del mundo, no. Hablo de perderse que nadie se da cuenta quién es usted. Pero en una iglesia chiquita como esta, que vamos a crecer, porque el Señor sabe de su corazón. Pero una iglesia como esta, hermano, en la que la gente se está esforzando, que más de uno tiene 2 o 3 actividades por hacer. Y yo veo a hermanos esforzándose y yo digo, esa es mantenerse firme en la verdad del Señor. Porque nada nos gustaría irnos a una iglesia grande y ser uno más. Pero levantar una iglesia es difícil. Se lo digo. Los que son líderes, los que están sirviendo, los que andan
en las vilas, en Aguachapán, que están sirviendo en mercados centrales, en todos esos lugares, les agradecemos como pastores. Porque no es fácil. Porque se podría ir a una iglesia bien estructurada, pero levantar algo de cero, levantar un ministerio de alabanza de cero, no es fácil, hermano. Yo sé que mucha gente dice, es que no sonaron tan bien, pero no es fácil. Se requiere esfuerzo, se requiere de seguirse bien los lomos de la verdad y empezar a caminar. Yo le doy gracias como líder, porque sé que muchos se esfuerzan. Y sé que muchos quisieran que todos los días les dijeran que está haciendo bien, gracias. Y a veces como líderes fallamos. Pero se lo digo de manera pública, gracias. Porque levantar lo que estamos haciendo e ir a esos lugares, predicar a esas personas, levantar y restaurar familias, es lo que nos ha llamado el Señor. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra verdad. Y me comió el tiempo. Pero quiero terminar con eso. Entonces, ¿cuál es nuestra verdad como cristianos? ¿En qué se basa toda nuestra vida? Y solo este versículo podría ser una prédica entera del cinturón de la verdad. Pero obviamente me quedo sin tiempo. Y les quiero dar lo que el Señor puso en mi corazón para terminar, que creo que hasta de memoria se lo puede. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni por dinero, ni por acciones, ni por lo que se haga, ni por dónde estoy, ni por donde yo vengo, nadie va al Padre si no es por Jesús. Esa es la verdad. Ese es el cinturón que nos tenemos que poner todos los días. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese es el cinturón de la verdad. Si alguien le predica algo fuera de esto, que no está aquí, tenga cuidado. Si usted está escuchando palabras que no está basado en esto, tenga cuidado, porque las verdades hoy en día son mal interpretadas. El mundo pone sus propias verdades. El mundo le va a decir que hoy los extraterrestres existen. El día de mañana le van a decir que vieron vida en Marte. Las verdades son como el mundo las quiere hacer. Pero hay una verdad que nunca ha cambiado. Y esta verdad no fue desde el momento en que Jesús lo dijo. Esta verdad está desde antes de la fundación del mundo. Porque Juan 1.1 nos dice, y eso se lo regaló de modo, Juan 1.1 nos dice que el verbo fue antes. Antes, la esencia de Jesús es antes. Él es el reflejo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo lo relacionado a nuestra vida depende de Jesús. Él es el cinturón de la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra verdad. Gracias, Jesús, porque tú eres el que nos mantiene firme, el que nos mantiene estable. Nuestra vida puede estar en medio de tormenta, nuestra vida puede estar en medio de situaciones adversas, pero lo que nos mantiene estable, caminando firmes, eres tú, Jesús. Porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra verdad fuera de eso. Nadie puede modificar esa verdad. Lo han tratado de hacer miles de veces y no han podido. Por eso es que hoy en día en la historia se conoce el antes y después de Cristo, porque esa es la verdad. No hay otra verdad que esa. El mundo ha tratado de cambiarlo. El mundo ha tratado de decirnos que Jesús no es tan importante. Claro que sí, Él partió el tiempo del cristal. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Y no hay nadie como Él. Esa es la verdad por la cual caminamos. Gracias, Espíritu Santo, porque no dudo que estos soldados tuyos se están colocando cada pieza. Dales tu verdad, Espíritu Santo. Coloca en su mente y en su corazón esas verdades escritas en lo más profundo de ellos, para que cualquier viento
de falsa doctrina, cualquier falso profeta que venga, no nos haga dudar. Y no solo estoy hablando de predicación. Falso profeta puede ser aquel que le quiera hacer caer, que lo quiera alejar de una iglesia, que lo quiera alejar de tu verdad absoluta. Hay muchos allá afuera que nos susurran al oído. ¿Para qué seguís orando si Dios no te va a escuchar? Hay muchos allá afuera que susurran. ¿Para qué seguir yendo a la iglesia si Dios no te va a escuchar? Esos son los falsos profetas. ¿Para qué ir a la iglesia si solo tenés que esforzarte en tu negocio, en tu trabajo y te irá bien? ¿De qué sirve congregarte? Y hay mucha gente que empieza a creer en esos falsos profetas. Por eso es que las iglesias están vacías. Porque hay mucha gente que empezó a creer que no vale la pena ya congregarse, y tal vez desde mi casa puedo ver un par de prédicas y así, eso es bueno. Y no es lo que dice la palabra. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, nos dicen. Hay falsos profetas que le dicen a algunos: no des tu diezmo y ofrenda, se desperdicia. Ah, no, es que los pastores son los que se quedan con todo eso. Y empiezan a creer en esa falsa doctrina. Hay muchos que empiezan a creer: no, es que si doy mucho dinero a la iglesia voy a ser salvo. La salvación no depende de lo que hagamos o lo que entreguemos. La salvación depende de qué tan firme está nuestro cinturón de la verdad y cómo la coraza de salvación encaja de manera perfecta en nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos como iglesia a mantenernos firmes en tu verdad, a poder aferrarnos al llamado que tú nos has hecho y poder decir: esta es la verdad en la cual confío. Yo hago mi parte porque reconozco la verdad que hay en mí. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de estos hermanos y hermanas que han escuchado y se han sido tocados, se han sentido confrontación, se han sentido como que quizás han creído en verdades que no son. Hoy es el momento para ponerse bien ese cinturón, para aferrárselo firme y empezar a caminar de manera estable. Gracias por tu palabra, gracias, Espíritu Santo, por lo que tú hablas y por lo que tú haces en este lugar. No dudo que eres tú el que ha hablado, no dudo que eres tú el que ha llegado hasta lo más profundo del corazón de cada hermano y cada hermano. Yo declaro, Señor, profetizo que tenemos soldados victoriosos en este lugar, que seremos un ejército fuerte, que ningún viento nos moverá, ninguna tormenta nos hará retroceder, que no hay potestades ni principados que nos hará detenernos de la obra que tú nos has pedido. Dice tu palabra que tú te agradas más por la obediencia que por ofrenda, y queremos ser soldados obedientes. Gracias por permitirnos servirte a ti.